Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 872-883. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 872. El tiempo no esperó a nadie, avanzando sin estar sujeto a los acontecimientos del universo. Finalmente, llegó el día del segundo intercambio de piedras de maná. Una flota de bienvenida estaba lista en un espacio vacío, esperando pacientemente la llegada de los representantes. Esto era tanto un gesto habitual como una medida de seguridad, aunque esta vez la flota era más de 4 veces mayor que en el último intercambio. La razón era simple. Se desconocía el número exacto de naves que llegarían, pero el Imperio estaba seguro de que sería al menos el triple de la asistencia anterior. El aumento de las cuotas de piedra de maná requería un mayor volumen de materiales para el intercambio y, además, se esperaba que los representantes del cónclave trajeran sus propios productos para vender al Imperio. A medida que se acercaba la hora de llegada acordada, la tripulación a bordo de la flota de bienvenida permanecía en alerta máxima. Siempre existía la posibilidad de que las fuerzas del cónclave emergieran de los agujeros de gusano con las armas en mano, y hasta que ambas partes se conocieran lo suficiente como para establecer una verdadera confianza, tales precauciones eran necesarias. La cuenta regresiva avanzaba. 5 segundos, luego 4, luego 3, 2, tic-tac. Llegó el momento. Sin demora, los sensores de la nave detectaron una fisura espacial, el precursor de la apertura de un agujero de gusano. Momentos después, se materializaron múltiples agujeros de gusano, revelando las flotas que se encontraban más allá, antes de sellarse con la misma rapidez. A medida que la red de sensores del sistema imperial y los escáneres a bordo de la flota se pusieron a trabajar para identificar y categorizar las naves que llegaban, se hizo evidente de inmediato que sus estimaciones habían sido demasiado conservadoras. En lugar del esperado aumento de 3 veces, el número de naves del cónclave se multiplicó por 10. Al mismo tiempo, en un lugar no identificado del espacio. Buen viaje. La voz de Nix resonó en la mente de John mientras observaba cómo se abrían los agujeros de gusano frente a la estación. Su sincronización fue perfecta. Se cerraron en el mismo milisegundo que los agujeros de gusano del cónclave. Si se detectara alguna anomalía, las perturbaciones espaciales se atribuirían fácilmente a la llegada del cónclave, camuflando así sus propias acciones. Ahora, esperemos, murmuró John al cerrar sesión en la simulación. Aunque la estación operaba en tiempo real, solo podía interactuar con ella remotamente. Fue construida exclusivamente para máquinas. Los humanos no tenían cabida a bordo. Ahora, hagámoslo como estaba planeado. El tono de Nix transmitía cierta anticipación al activar la estación una vez más. Un enorme agujero de gusano estalló frente a ella, engullendo toda la estructura mientras avanzaba lentamente y desaparecía. Solo quedó un pequeño objeto esférico, aparentemente insignificante. Pero solo por un instante. ¡Puf! En lugar de una explosión de fuego y destrucción, la esfera estalló en un fino líquido amarillento que se extendió por una vasta área antes de disiparse. Tras completar su tarea, Nix también salió de la simulación. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una que sería inconfundible para cualquiera que la viera. Este era su momento y no lo desperdiciaría. Aparte del gran aumento en el número de naves participantes, el proceso se mantuvo prácticamente igual que el anterior intercambio de piedras de maná. Las naves del cónclave desactivaron sus escudos para escanear y, una vez autorizados, recibieron instrucciones inmediatas de seguir a la flota de bienvenida hacia el centro de comercio, que ahora estaba completamente operativo por primera vez. Envíenles los procedimientos de atraque junto con todos los requisitos pertinentes, ordenó el comandante de la flota, mientras revisaba con la vista los datos en tiempo real de los buques que llegaban. Además, evalúen si es necesario realizar modificaciones para adaptar sus buques durante este periodo. A su velocidad actual, tardarían aproximadamente 2 horas en llegar al centro de comercio. Su ubicación se había elegido cuidadosamente. Cerca de los confines del sistema solar para mantenerlo aislado de los territorios centrales del Imperio, pero dentro de la red de bloqueo espacial. Esto garantizaba que no se abrieran agujeros de gusano no autorizados cerca de la estación, a la vez que evitaba que estuviera demasiado cerca de posibles puntos de entrada. Es incómodo, murmuró un trinario de aspecto mayor, con el rostro ensombrecido por una sensación desconocida. Sentía como si cadenas invisibles lo envolvieran, restringiendo su ser.
Al mismo tiempo, sus sentidos se sentían embotados, como si algo suprimiera su percepción del espacio circundante. Una profunda aversión por este lugar se apoderó de él casi de inmediato. ¿Nos están atacando? ¿No va contra el acuerdo?, preguntó un joven trinario con voz alarmada. Sentía la misma sensación asfixiante, y sus instintos lo clasificaron de inmediato como una acción hostil. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles, obteniendo datos de los sensores para localizar el origen del ataque. El trinario mayor, en lugar de reaccionar precipitadamente, cerró los ojos. Se concentró en su interior, intentando analizar la sensación objetivamente. Su mente sondeó las fuerzas invisibles que los oprimían, y tras unos instantes de tensión, abrió los ojos de golpe, conmocionado. No sé cómo, pero lograron bloquear el espacio, dijo con un tono de incredulidad. Incluso entre los de su especie, tal hazaña se consideraba una técnica avanzada y altamente especializada. Las implicaciones eran enormes y preocupantes. ¿Consiguieron una clave de cifrado y usaron nuestro conocimiento para crear esto?, preguntó el joven trinario con voz cargada de incredulidad. La idea de que los terranos hubieran descifrado sus métodos y replicado una técnica tan avanzada era inquietante. No lo creo, príncipe, respondió el trinario mayor, con expresión seria y la experiencia patente en su mirada. Lo hacen de forma completamente distinta a como lo haríamos nosotros. Este método y no solo detiene agujeros de gusano, sino que hace algo más. Su tono transmitía la cautela de un veterano experimentado, alguien que sabía cuándo se adentraba en un terreno que no le convenía. Siguió una breve pausa antes de añadir. Creo que deberíamos mantener la posición en el lugar de entrada y no seguirlos. Eso sería una confesión, replicó el príncipe casi de inmediato con voz firme. Les diría sin rodeos que reconocemos su capacidad para bloquear el espacio y que no podemos hacer nada al respecto. Vinimos aquí por diplomacia y para renegociar nuestras cuotas. Cualquier acción que sugiera desconfianza o falta de respeto solo debilitará nuestra posición en las conversaciones. El príncipe miró a su guardia a los ojos con una sonrisa confiada. Además, estoy seguro de que puedes garantizar mi seguridad si algo sucediera. Un breve silencio, luego el guardia asintió brevemente. Sí, señor, respondió, volviendo a su papel sin más protestas. Qué extraño, pensó el representante de la coalición Irad mientras revisaba la información básica sobre el centro comercial, que se había incluido junto con los detalles del acoplamiento compartidos momentos antes. Estaba seguro de que el Imperio no poseía esta estación espacial durante su último intercambio de piedras de maná. Eso solo dejaba dos posibilidades. O bien la construcción ya había comenzado en ese momento, pero la estación era demasiado pequeña para ser detectada desde su posición estratégica anterior, o, mucho más asombroso, ni siquiera existía, y el Imperio había logrado construir esta enorme instalación en menos de un año. Aunque la coalición Irad tenía la capacidad de lograr una construcción tan rápida, no era nada rentable. Completar un proyecto de esta envergadura en el mismo plazo requeriría casi 5 veces más recursos que un cronograma de construcción estándar. Su capacidad para llevarlo a cabo se debía a sus vastos y altamente eficientes sistemas de producción industrial. Sin embargo, para un imperio aún confinado a un solo sistema estelar, tal logro debería haber sido imposible. Parece que esto tardará más de lo esperado, murmuró mientras seguía revisando los datos. Se dio cuenta de que, contrariamente a sus suposiciones previas, el sector industrial del imperio era mucho más avanzado y expansivo de lo que habían calculado. Su estrategia anterior para paralizar la capacidad de producción del imperio, como se discutió en la última reunión, requeriría ajustes importantes. Mientras permanecía absorto en sus pensamientos, sus naves se acercaban cada vez más a la estación espacial. Por fin, pudieron verla con sus propios ojos, en lugar de a través de las lecturas de los sensores. En cuanto la estación quedó a la vista, todos los que tenían acceso, ya fuera por ventanas o cámaras, notaron un detalle peculiar. Pequeños cuadrados rojos que salpicaban la estructura. Al principio, hubo cierta confusión, pero pronto lo comprendió todo. Estos cuadrados rojos eran hangares, zonas de atraque designadas para las naves que llegaban. El misterio se resolvió momentos después, cuando cada civilización recibió sus puntos de atraque asignados. En cuanto se asignaron sus zonas de atraque, los hangares correspondientes cambiaron de rojo a verde, indicando que estaban listos para la aproximación. Esperando que las puertas del hangar se abrieran al llegar, muchos a bordo especularon que la estación podría estar retrasando la apertura hasta el último momento para minimizar la pérdida de aire.
Sin embargo, al acercarse, a escasos metros de las entradas designadas, nada se retrajo. Las entradas con luz verde permanecieron selladas, lo que causó una breve preocupación. Sin embargo, para su sorpresa, los pilotos maniobraron a través de las barreras con total facilidad, como si estuvieran atravesando un simple holograma. En el momento en que sus naves pasaron, aterrizaron en lo que parecía una superficie líquida, que se solidificó lentamente bajo ellas una vez que toda la parte inferior de la nave hizo contacto. Este sistema de aterrizaje adaptativo garantizó que naves de todos los tamaños y diseños pudieran aterrizar sin el riesgo de que el peso concentrado tensionara algunos puntos, algo que habría sido preocupante si la superficie hubiera sido una plataforma rígida. Para sorpresa de la tripulación, pudieron desembarcar inmediatamente sin esperar a que se presurizara el hangar. Esto confirmó sus sospechas. La barrera iluminada que habían confundido con un simple holograma era, en realidad, un escudo unidireccional muy avanzado. Permitía a las naves entrar libremente, impidiendo por completo que escaparan, lo que los dejó atónitos, pues se trataba de una tecnología que superaba con creces sus expectativas. «Realmente son buenos en producción», comentó un Khazar mientras caminaba por el corredor conectado a su bahía de atraque, sus ojos escaneando la artesanía de la estación. Como miembro de una raza reconocida por su herrería, que se mejoraba con aumentos mecánicos y creaba armas adaptables y semiconscientes que evolucionaban junto con sus portadores, tenía un ojo agudo para la calidad de construcción. Y lo que vio allí lo impresionó. Incluso después de ser escoltado a sus aposentos, no había visto ni una sola línea de soldadura ni junta de conexión. Era como si toda la estación hubiera sido forjada a partir de una sola pieza de material sin fisuras. Ese nivel de precisión e integridad estructural no solo era excepcional, sino una muestra de maestría. Señor, nos han informado que la reunión conjunta de intercambio se llevará a cabo en 3 días, lo que nos dará tiempo para aclimatarnos a la estación espacial y asegurarnos de que todo esté en orden, informó el asistente del príncipe trinitario. ¿Qué pasa con nuestra solicitud de una reunión con su emperador?, preguntó el príncipe, desinteresado en los detalles de la reunión conjunta. Están abiertos a ello, pero aún tenemos que determinar el medio, respondió el asistente. ¿Por qué?, preguntó el príncipe, sorprendido por la respuesta. El emperador está en su planeta natal y, a velocidad legal, tarda una semana en llegar. Tienen una estricta prohibición de viajes extraterrestres dentro de su sistema solar. Cuando solicitamos una reunión presencial, esa fue la razón del retraso. Sin embargo, están dispuestos a una videoconferencia, pero sugirieron que esperáramos hasta después de la reunión conjunta. Durante ese evento, planean revelar un producto que resolverá este problema. La expresión del príncipe se volvió ilegible mientras procesaba la información. Dígales que eso es aceptable, dijo después de una breve pausa. Sí, señor, reconoció el asistente antes de salir de la habitación. ¿Qué tienes en mente, príncipe?, preguntó su guardia, notando su expresión contemplativa. Estoy pensando en lo que planean presentar durante la reunión conjunta, admitió el príncipe. Pero también me pregunto, ¿nos están menospreciando? El límite de velocidad de la luz probablemente se deba a que han bloqueado su espacio, sugirió el guardia, ofreciendo una explicación racional. Probablemente sea una medida de seguridad que impide los viajes ultrarrápidos a menos que lo levanten, y dudo que estén dispuestos a hacerlo. Eligió sus palabras con cuidado, con la esperanza de evitar que el príncipe interpretara la situación como un insulto. Si eso ocurría, sabía que el príncipe reaccionaría de una forma que tensaría sus relaciones con el imperio, poniendo en peligro no solo su posición diplomática, sino también sus propias posibilidades en la lucha por el trono. Durante los 2 días siguientes, el representante del cónclave astral y su séquito no encontraron nada emocionante, ya que pasaron la mayor parte del tiempo en la estación espacial. Los trabajadores organizaron meticulosamente su inventario, transfiriendo la carga de sus naves al almacén, mientras que quienes tenían tiempo libre exploraron la estación, algunos por curiosidad, otros para analizar la filosofía de diseño del imperio y compararla con la suya. Las preocupaciones sobre ser espiados se descartaron rápidamente. A su llegada, su personal de seguridad realizó escaneos exhaustivos en busca de dispositivos de vigilancia, solo para descubrir que el imperio había tomado medidas extremas para garantizar la privacidad. Los muros de la estación tenían una estructura única. 2 capas paralelas llenas de maná en estado gaseoso, separadas por un vacío sin maná. Este diseño bloqueaba eficazmente tanto los métodos de vigilancia convencionales como las técnicas de detección basadas en maná.
El enorme esfuerzo y los recursos invertidos para garantizar la privacidad eran casi inquietantes, lo que indicaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el imperio para ganarse la confianza de sus aliados. Si bien había cámaras de vigilancia en áreas públicas, esto se reveló abiertamente en la documentación proporcionada. Aún así, a pesar de las transparentes políticas de seguridad del imperio, la delegación del cónclave tomó precauciones adicionales y modificó sus aposentos para reforzar la seguridad, no porque dudaran de las garantías del imperio, sino simplemente por su propia tranquilidad. A pesar de su tiempo en la estación, los representantes y su séquito aún no habían interactuado con ningún ciudadano imperial, a pesar de que el centro de comercio estaba diseñado para facilitar los intercambios no solo entre el imperio y sus invitados, sino también entre individuos. Esta separación fue intencionada, pues se les había informado de antemano que, por razones de seguridad, no se les permitiría interactuar con los habitantes habituales de la estación. Sus áreas designadas los mantenían separados, garantizando que cualquier interacción solo se llevara a cabo bajo circunstancias controladas. Pronto llegó el tercer día y todos los representantes se dirigieron al lugar de la reunión. Gracias al eficiente sistema de transporte de la estación, que incluía ascensores y otros medios de transporte rápido, llegaron con bastante antelación. Sin demora, entraron en la sala de reuniones designada y se acomodaron mientras esperaban el inicio de la reunión. En cuanto Masimbi, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, entró en la sala y saludó a todos, no perdió tiempo. Gracias por su asistencia. Ya que todos están aquí, no perdamos tiempo y comencemos la reunión de inmediato, anunció al tomar asiento, a pesar de que aún faltaban 10 minutos para la hora de inicio oficial. No era el único humano en la sala. Sentada a su lado estaba la Nesra, la segunda al mando de la Fuerza de Tareas Conjunta y jefa de la Agencia Imperial de Maná. Su puesto en la fuerza de tareas era consecuencia directa del papel crucial de la agencia en la gestión de los asuntos relacionados con el maná con las civilizaciones del cónclave. Mientras que la fuerza de tareas conjunta gestionaba todo el comercio exterior, tanto entre estados como entre empresas privadas, la Nesra y su agencia se centraban exclusivamente en las relaciones con el cónclave. La acompañaba Eragon, el segundo al mando de la Agencia Imperial de Maná. Con su presencia, había un total de 3 humanos en la sala de reuniones, cada uno representando aspectos clave de las interacciones del imperio con el cónclave. Sin objeciones a su propuesta, Masimbi inició inmediatamente la reunión exponiendo los temas principales. Hoy tenemos 5 temas principales que tratar. Primero, los requisitos de inmigración. Segundo, las regulaciones y requisitos comerciales. Tercero, la introducción de una moneda comercial. Cuarto, una propuesta para la expansión de la realidad virtual. Y, por último, el intercambio de piedras de maná. Una vez que hayamos abordado estos puntos clave, les invitamos a proponer cualquier tema adicional para debatir. Masimbi se detuvo un momento, observando los rostros alrededor de la mesa circular. La mayoría de los representantes parecían concentrados, mientras que algunos parecían indiferentes. El único que destacaba era el representante de Shorbak, quien parecía completamente desinteresado, como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Ajustándose las gafas, Masimbi continuó. Empecemos por la inmigración. Para garantizar la entrada legal y controlada de ciudadanos de los territorios del cónclave al imperio, implementaremos un sistema de visas. Este permiso permitirá a las personas entrar y permanecer en territorio imperial, otorgándoles acceso a los recursos y oportunidades disponibles durante el período especificado en el permiso. Para facilitar este proceso, solicitamos permiso para establecer embajadas en cada uno de sus territorios. Estas embajadas servirán como canales diplomáticos y centros de procesamiento donde los ciudadanos y empresas interesados podrán solicitar los permisos necesarios para visitar, trabajar o realizar negocios en el espacio imperial. Si aceptan este acuerdo, también les brindaremos la misma cortesía, permitiéndoles establecer sus propias embajadas dentro del territorio imperial. Mientras Masimbi continuaba presentando el tema, la atmósfera en la sala cambió. Quienes parecían desinteresados se concentraron de repente, y quienes ya prestaban atención adoptaron expresiones serias al oír la palabra embajada y comprender plenamente sus implicaciones. Si bien la explicación en sí era lógica, pues garantizaba el acceso controlado al imperio, permitía el acceso legal a sus beneficios y distinguía a los comerciantes legales de los piratas, nada de eso era su principal preocupación. Su atención se centraba únicamente en las embajadas.
La propuesta socavó directamente su estrategia anterior de retrasar la presencia del imperio en sus territorios el mayor tiempo posible para mantener bajos los precios de las piedras de maná. Aunque Masimbi no había mencionado explícitamente que el imperio usara los agujeros de gusano de retorno para regresar a los territorios del cónclave, todos en la sala comprendían que ese era el siguiente paso inevitable. Los viajes convencionales tardarían décadas, y el imperio podría argumentar fácilmente que los negocios y los viajes a su territorio solo se permitirían después de que las embajadas estuvieran plenamente establecidas. Una tensión silenciosa se apoderó de la sala. Los representantes sabían que debían actuar con cautela. Rechazar la propuesta de plano podría deteriorar las relaciones, pero aceptarla podría significar perder el control sobre la expansión del imperio en sus dominios. Desde el primer tema se encontraron en un dilema. Si rechazaban la solicitud del imperio, inevitablemente retrasarían sus planes de paralizar la economía y la capacidad de producción del imperio. El imperio podría usar su negativa como justificación para detener todo comercio, excepto el de piedras de maná, lo que limitaría su influencia y poder. Por otro lado, permitir que el imperio establezca embajadas efectivamente las convertiría en portadores, acelerando el período de tiempo en el que el imperio comprendería completamente el verdadero valor de las piedras de maná. Si bien la sugerencia es buena, lamentablemente no puedo tomar una decisión al respecto. Tendré que informar a mi gobierno para que decida antes de poder dar una respuesta concluyente, declaró el representante de Elara en cuanto Masimbi concluyó la introducción y explicación del primer punto del orden del día. A mí me pasa lo mismo, añadió el representante de Valtorin. Como si se hubiera roto una presa, casi todos los demás representantes hicieron eco de declaraciones similares, citando la necesidad de consultar a sus respectivos gobiernos antes de asumir cualquier compromiso. Solo unos pocos, incluido el representante de Shorbak, guardaron silencio. Masimbi, imperturbable ante la previsible respuesta, simplemente asintió. Entonces pospondremos esta agenda hasta que reciban las decisiones de sus líderes. Ni siquiera esperó a que los silenciosos hablaran, pues ya anticipaba que ellos también dirían lo mismo. Mientras todos asentían o permanecían pasivos, Masimbi no perdió tiempo y pasó al siguiente tema de la agenda: las regulaciones y requisitos comerciales. Dado que esta agenda se centraba en las normas que el imperio aplicaría en su propio territorio, se trataba más de una sesión informativa que de una solicitud de cooperación. Las regulaciones describían los requisitos necesarios que las empresas debían cumplir al operar en el espacio imperial. Masimbi también dejó claro que, si bien el imperio estaba abierto a negociaciones, ya fuera con representantes individuales o como colectivo, se reservaba el derecho de ajustar estas normas según las circunstancias. A diferencia del tema anterior, no abrió el turno de preguntas para respuestas inmediatas. Entendió que los representantes necesitarían tiempo para revisar las regulaciones antes de poder negociar o redactar sus propias normas en respuesta. Pasando sin problemas al siguiente punto del orden del día, declaró. Respecto al tercer tema, la moneda. Todas las transacciones comerciales con el imperio se realizarán utilizando la moneda imperial, el nuevo dólar de la tierra, que está respaldada por piedras de maná y puede canjearse por ellas a su valor determinado. En el momento en que se mencionaron las piedras de maná, todos los representantes no imperiales en la sala se animaron y su atención se agudizó instantáneamente. Actualmente, las civilizaciones estaban limitadas por sus cuotas de piedras de maná, sin otra opción que solicitar un aumento al imperio, algo que éste no parecía dispuesto a aprobar ni a aumentar considerablemente. Sin embargo, con este anuncio, parecía que el imperio les había proporcionado una forma de eludir esa limitación. La cuota en sí ya se había reducido ligeramente debido a la necesidad de compartir una parte de sus ya escasas piedras de maná con los trinarianos, quienes habían sacrificado voluntariamente un aumento en su propia cuota para evitar que el imperio obtuviera acceso a su conocimiento de las habilidades espaciales. Masimbi continuó, transmitiendo su declaración exactamente como la había presentado durante la última reunión del grupo de trabajo conjunto. Actualmente, el tipo de cambio se ha establecido en 100 END por una piedra de maná de baja calidad, 1000 END por una piedra de maná de calidad media y 10.000 END por una piedra de maná de alta calidad. Por el momento, y durante el próximo año, el tipo de cambio se mantendrá fijo en estos valores antes de pasar gradualmente a un tipo de cambios flotante. Esta transición se gestionará a discreción del Banco del Universo y requerirá la aprobación del emperador. Luego Masimbi hizo una pausa, dándole tiempo a los representantes para digerir lo que se acababa de decir.
En ese momento, la percepción del valor del nuevo dólar de la Tierra, cambió drásticamente en la mente de todos los representantes presentes. Lo que antes parecía un intento desesperado del imperio por apuntalar el valor de su moneda, ahora era, a sus ojos, una oportunidad. Todas las facciones presentes querían acumular la mayor cantidad posible de ENT. Su estrategia unificada para explotar el imperio estaba ahora en el limbo, pues cada facción había descubierto una forma alternativa de conseguir más piedras de maná sin depender de la acción colectiva. El imperio había abierto un camino para que cualquiera con suficiente riqueza adquiriera tantas piedras de maná como pudiera permitirse. Una luz tenue parpadeaba, proyectando sombras erráticas por la habitación. Cables sueltos se retorcían y oscilaban, desprendiendo chispas al rozar el panel metálico dentado que sobresalía de la superficie, evidencia de una explosión que lo había desgarrado desde el otro lado, deformando sus bordes. Los pasos habían dejado huellas oscuras en los charcos de sangre que manchaban el suelo, marcando un camino a través de los cuerpos sin vida esparcidos por lo que parecía ser una bahía de almacenamiento de un barco. Aparte de las chispas ocasionales y el parpadeo de la luz, el único otro sonido era el estruendo esporádico de una alarma que crepitaba por los altavoces del techo. Por lo demás, la habitación estaba inquietantemente silenciosa, a menos que se escuchara con mucha atención. Un sonido de respiración débil y superficial, tan débil que parecía estar a punto de desvanecerse en cualquier momento, podría ser detectado por cualquier persona con sensores lo suficientemente sensibles para filtrar los ruidos más fuertes en la habitación. Pero no permaneció así por mucho tiempo. Con cada segundo que pasaba, la respiración se hacía más fuerte, como si el individuo estuviera recuperando la consciencia. Una inhalación profunda y estremecedora rompió el silencio, seguida de un ataque de tos. El individuo luchó por contenerla, pero su cuerpo se negó a obedecer. Cada tos fuerte resonó por la habitación, perdiendo intensidad gradualmente hasta que, finalmente, cesó. La habitación volvió a sumirse en un silencio inquietante, dominada de nuevo por las chispas intermitentes y la luz parpadeante. El tiempo se alargó, 10 minutos, 20, 30, antes de que, por fin, un nuevo movimiento rompiera el silencio. Sonido metálico. Un cuerpo se desplomó desde lo alto de un pequeño montón de cadáveres, impactando contra el suelo con un golpe sordo y espantoso. De la abertura que dejó, emergió una mano ensangrentada, temblando mientras arañaba buscando apoyo. ¡Arug! Un grito tenso de forcejeo resonó por el almacén mientras la persona bajo la pila luchaba por liberarse. Poco a poco, con un esfuerzo agonizante, se arrastró hacia afuera, desplomándose finalmente sobre el frío suelo metálico. Respiraba entrecortadamente, con el cuerpo empapado en sangre. Era imposible saber si era por sus propias heridas o por la sangre de los caídos. Lentamente, se arrastró hacia la pared más cercana, apoyándose en ella. Su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas y temblorosas mientras su mente captaba el horror que lo rodeaba. Y entonces, mientras su mirada recorría los innumerables cuerpos sin vida esparcidos por la habitación, más de 100, se le nubló la vista. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Luego otra. Hasta que, finalmente, la presa se rompió, y sollozos silenciosos sacudieron su cuerpo ensangrentado. Cuaspo, Ivocar, Lirien, susurró el hombre con voz ronca, quebrándose con cada palabra mientras contemplaba los cuerpos ensangrentados y sin vida de su esposa, su madre y su hijo, todos enredados en el mar de cuerpos caídos. Por mucho que los llamara, no obtenía respuesta. Nunca más la obtendría. El peso del dolor lo oprimía, amenazando con sofocar sus últimos vestigios de voluntad. Le ardía la garganta mientras seguía llamándolos por sus nombres, con el cuello dolorido por la tensión, pero era lo único que le quedaba. Su único vínculo con el mundo. Pero la energía que lo había invadido momentos antes, la desesperada voluntad de sobrevivir, ahora menguaba. Su cuerpo empezó a sentirse pesado y su visión se nubló. Su respiración se volvió superficial, cada respiración más trabajosa que la anterior. Podía sentir cómo su conciencia se desvanecía, su cuerpo cediendo a la inevitable oscuridad. Justo cuando su mente estaba a punto de sucumbir al vacío, algo apareció ante él. ¿Quieres venganza? Si no, una extraña pantalla brillante flotaba en el aire frente a él como suspendida por una fuerza invisible. Las palabras eran sencillas, pero lo golpearon con el peso de 1000 tormentas. Flotaba allí, esperando, como si el universo mismo le ofreciera una opción. Una salida. Una forma de hacer pagar a los responsables de esta atrocidad. La decisión era solo suya. No tuvo mucho tiempo para pensar.
La repentina aparición del holograma detuvo momentáneamente su caída a la inconsciencia, pero fue solo un breve alivio. El peso de sus heridas y el agotamiento pronto volvieron a abrumarlo, obligándolo a actuar con rapidez. Su mirada se posó en los cuerpos sin vida de su familia, sus cuerpos ensangrentados congelados para siempre en el tiempo. No le quedaba nada. No tenía motivos para dudar. Si la venganza era posible, la aprovecharía. Y si esto no era más que una alucinación, que así fuera, al menos pronto se reuniría con ellos. Reuniendo las últimas fuerzas de su maltrecho cuerpo, levantó su mano temblorosa y ensangrentada y presionó sí. En cuanto su dedo hizo contacto, la oscuridad lo reclamó por completo. Aún así, él todavía estaba consciente. Estoy bastante seguro de que perdí el conocimiento, ¿por qué sigo aquí? El pensamiento resonó en su mente mientras se encontraba suspendido en el vacío, ingrávido y sin dolor, pero completamente desconectado de cualquier sensación. Era como si flotara en un abismo infinito y vacío. ¿Así es como se siente morir? El tiempo perdió su significado en ese lugar, y sin estímulos externos, su mente se volvió hacia el interior. Los recuerdos de la masacre se repetían una y otra vez, haciéndose más vívidos con cada ciclo. Cada segundo se extendía hasta la eternidad, multiplicando por 100 su agonía. La desesperación se apoderó de él. Intentó moverse, sentir algo, cualquier cosa, pero su cuerpo no respondió. El pánico lo atormentaba mientras luchaba contra la nada. Si permanecía allí más tiempo, se perdería por completo. Se quedó congelado en el lugar, su lucha contra el vacío olvidada cuando algo finalmente sucedió. Palabras, brillando con un inquietante tono azul, se materializaron ante él, atemorizantes y aliviantes a la vez. Por fin, algo estaba sucediendo. Inicializando. Secuencia de arranque del sistema activada. Las palabras no hacían caso de su existencia y aparecían con precisión mecánica, como si siguieran un guión preestablecido. Escaneando las vías neuronales del huésped. Estableciendo vínculo sináptico. Optimizando el ancho de banda cognitivo. Protocolos de transferencia de datos estabilizados. Cargando la arquitectura fundamental del sistema. 100%. El proceso continuó, línea tras línea, llenando el vacío con información en cascada. Pasaron 5 minutos, y cada segundo se alargó hasta la eternidad. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las palabras se desvanecieron, reemplazadas por una sola y enorme línea de texto verde brillante. Sistema en línea. Pasaron los minutos, pero nada cambió. El texto brillante permaneció inmóvil e inflexible. 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 20. Al cabo de media hora, la frustración y la inquietud comenzaron a apoderarse de él, hasta que, de repente, el vacío a su alrededor empezó a cambiar. La oscuridad circundante se fragmentó, disolviéndose en franjas blancas que rápidamente formaron paredes sólidas. Era como si la escena se estuviera reproduciendo en tiempo real, construyéndose ante sus ojos. En cuestión de segundos, ya no flotaba en el vacío, sino que estaba sentado en un opulento sillón reclinable dentro de lo que parecía una acogedora sala de descanso. Todavía tambaleándose por el cambio repentino, apenas tuvo tiempo de asimilar su nuevo entorno antes de que ocurriera algo aún más extraño. Una pequeña y brillante forma de vida se materializó de la nada y voló directamente hacia él. Bienvenido a la página de inicio del sistema, anunció. La voz inesperada casi le dio un vuelco el corazón. Instintivamente, se bajó de la silla, tropezando hacia atrás y usándola como protección. ¿Quién, qué eres? Preguntó, con la respiración entrecortada. La entidad flotante permaneció imperturbable. Aceptaste la oportunidad de vengarte, declaró con naturalidad. Estoy aquí para ayudarte a lograrlo. Mientras hablaba, una proyección holográfica se materializó a su lado, mostrando una repetición de su mano temblorosa y manchada de sangre presionando sí antes de colapsar en la inconsciencia. Se le hizo un nudo en la garganta al contemplar la evidencia. Ya no podía negarlo. Esto era real. Al asimilar las palabras de la entidad flotante, el dolor, momentáneamente acallado por la conmoción, regresó con fuerza. El peso de la pérdida lo golpeó de nuevo, y su cuerpo se desplomó en el suelo. Apoyó la espalda en la silla tras la que se había escondido, hundió el rostro entre las manos, con los codos apoyados en las rodillas. Su mente daba vueltas, sumida en la tristeza, mientras la realidad de la muerte de su familia lo consumía. Pero antes de que pudiera hundirse por completo en la desesperación, una extraña calidez lo invadió, una oleada suave y reconfortante que alivió el dolor opresivo en su pecho.
Confundido, apartó lentamente las manos de la cara, parpadeando entre las lágrimas. Ante él se encontraba la misma figura radiante y angelical, pero esta vez, había adoptado una forma de cuerpo entero en lugar de su anterior versión pequeña y flotante. Bañada en un suave resplandor, su delicada mano posada sobre su cabeza, su tacto suave pero reconfortante. Su mirada era cálida, y una sonrisa benévola adornaba sus labios al contemplarlo. No te preocupes, dijo, con una voz que sonaba como una melodía tranquilizadora. Te ayudaré a superar este dolor y a vengarte de los responsables. Durante un largo instante, simplemente la miró fijamente, mientras su mente luchaba por procesar su presencia. La calidez de su tacto persistió, tranquilizándolo, brindándole una claridad que no había sentido desde que despertó. Finalmente, con la voz aún entrecortada por la tristeza, logró preguntar. ¿Quién eres? ¿Y por qué me ayudas? Soy LT, o como algunos me llaman, la pequeña protagonista. Soy una tecnología creada por TDI, Eurore, respondió con tono firme. Te ayudo porque, aunque nuestros motivos difieren, nuestros objetivos finales coinciden. Al ayudarte, también trabajo para lograr mi propio propósito. En lugar de responder, su mente se llenó de preguntas. ¿Había oído mal? ¿O simplemente su cerebro no había procesado el nombre de la entidad que la creó? ¿Cuál sería su verdadero objetivo para que coincidiera con el suyo? ¿Y si eran lo suficientemente avanzados como para crear semejante tecnología, por qué seguirían necesitando su ayuda? Mientras permanecía perdido en sus pensamientos, la figura brillante inclinó ligeramente la cabeza antes de volver a hablar. ¿Qué tal si te presentas? Sugirió, con su voz suave pero firme, rompiendo su silenciosa contemplación. Las palabras salieron lentamente de la boca de Dreznor, como si cada frase le pesara más que la anterior. Su tono era monótono, pero cada una rezumaba los años de dolor y rabia que había enterrado en su interior. Me llamo Dreznor, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Soy un refugiado de una civilización demasiado débil para ganarse un lugar en el cónclave. Nos obligaron a servidumbre por contrato o a la esclavitud total. Tras la muerte del anterior amo, se suponía que seríamos liberados, pero la familia a la que pertenecíamos intentó volver a encadenarnos. Logramos escapar robando una de sus naves, una maqueta desmantelada. Pero 6 meses después de nuestro viaje, nos encontraron los piratas. No nos quedaba nada. Ni recursos ni armas, ya que habían sido desmanteladas para el desmantelamiento de la nave. Hizo una pausa, respirando con dificultad, con el recuerdo aún fresco en su mente. Cuando abordaron, pensamos que nos venderían como hicieron con otros esclavos. Pero en lugar de eso, simplemente empezaron a matarnos. A masacrarnos. Sin piedad. Sus palabras vacilaron por un instante mientras su voz se tensaba con furia contenida. Cada fibra de su ser parecía latir con la ira que apenas había logrado controlar y evitar que se derrumbara por completo. Sin embargo, era evidente que los recuerdos tanto de los piratas como de la familia que lo había poseído eran la fuente de una rabia casi insoportable. Apretó los puños, y su rostro se endureció mientras la furia bullía bajo la superficie. La pequeña protagonista permaneció inmóvil, con una expresión serena e inquebrantable mientras Dreznor desahogaba su profundo dolor. Su mano seguía posada suavemente sobre su cabeza, una presencia tranquilizadora en medio de la tormenta que lo azotaba. Mientras hablaba, ella controlaba las nanomáquinas en su interior, permitiendo que solo una liberación controlada y limitada de su furia se filtrara. Aunque fue una oleada intensa, solo fue suficiente para que sintiera la emoción en estado puro, pero no para consumirlo por completo. Durante horas, Dreznor habló, relatando cada recuerdo que afloraba. Su voz temblaba a ratos, cargada de emoción, pero perseveró. Le contó al pequeño protagonista sobre su pasado, la vida que tuvo y las cadenas que lo habían atado desde los 15 años. Su civilización había perdido una guerra brutal contra una potencia vecina, y las condiciones de rendición habían sido despiadadas. Cualquiera que hubiera participado en la guerra, ya fuera soldado, médico, oficial de logística o incluso un simple funcionario del gobierno, fue despojado de su libertad. Las familias de estos individuos tampoco se salvaron. Algunos fueron obligados a servidumbre por contrato, mientras que otros, como Dreznor y su madre, fueron vendidos directamente como esclavos. Su padre, un valiente general que luchó hasta el final y pereció en el campo de batalla, selló su destino. Sin embargo, la fortuna intervino, ya que Dreznor y su madre fueron comprados juntos por un solo dueño. Durante 30 años, Dreznor no había conocido más que servidumbre.
Se había acostumbrado al peso de las cadenas, a la realidad de que su existencia pertenecía a otro. Entonces, un día, su camino se entrelazó con el de ella, su esposa, una mujer cuyo destino había sido dictado con la misma crueldad por la guerra. Ella también era hija de un soldado caído y había sido comprada por el mismo amo que poseía a Dreznor. Su sufrimiento compartido forjó una profunda conexión, y a pesar de la desolación de sus circunstancias, encontraron el amor en la oscuridad. De ese amor, nació su hijo, Lyrien, un pequeño rayo de esperanza en una vida que les había ofrecido tan poco. Mientras hablaba de su esposa y su hijo, su voz se quebró. Su dolor era crudo y sin filtro. El dolor era casi insoportable, pero se obligó a continuar. Por ley, los hijos de esclavos no debían heredar la condición de sus padres, y Dreznor se aferraba a esa esperanza para el futuro de su hijo. Soñaba con el día en que su hijo caminaría libre, liberado de las cadenas que lo habían oprimido durante décadas. Pero la realidad era mucho más cruel. Los dueños de esclavos a menudo ignoraban las reglas, aprovechando lagunas legales o falsificando documentos para mantener a la siguiente generación en servidumbre. Decidido a evitar ese destino, Dreznor había trabajado incansablemente para ganarse la confianza de su amo. Era el único camino a su disposición, la única forma de obtener la más mínima influencia. Si lograba volverse lo suficientemente valioso, incluso indispensable, tal vez podría asegurar la libertad de su hijo. Sus esfuerzos dieron fruto. Su amo llegó a confiar profundamente en él, tanto que incluyó a Dreznor y a su familia en su testamento, otorgándoles la ansiada libertad. Pero la confianza implicaba conocimiento, y el conocimiento era peligroso. Dreznor había pasado años en la casa, al tanto de secretos que la familia del amo prefería mantener ocultos. La codicia y el egoísmo prevalecieron sobre el honor, y en cuanto falleció su amo, su familia no tuvo intención de honrar el testamento. Dreznor comprendió rápidamente la verdad. Si se quedaban, serían obligados a volver a la esclavitud, sin escapatoria esta vez. Así que empezó a hacer planes. No podía hacerlo solo. Recurrió a otros, compañeros esclavos y sirvientes contratados en quienes había llegado a confiar durante sus 40 años de servidumbre. Juntos, idearon un plan, orquestando cuidadosamente su escape. Pero el destino fue cruel. Uno de los familiares de su amo empezó a sospechar. Su oportunidad se cerraba más rápido de lo previsto, obligándolos a actuar antes de lo previsto. La huida apresurada los dejó vulnerables, y en su desesperación por huir, cometieron errores. Errores que les costarían todo. Durante todo este tiempo, la pequeña protagonista escuchó atentamente, con su figura resplandeciente e inmóvil. No interrumpió ni ofreció palabras vacías de consuelo. Mientras Dreznor hablaba en el espacio de realidad virtual, los acontecimientos se desarrollaban en el mundo real. Actualmente, el cuerpo de Dreznor yacía en una cápsula médica a bordo de una de las naves de Nyx, donde sistemas médicos avanzados analizaban cada aspecto de su fisiología. Su actividad neuronal, recuerdos y condición física se examinaban meticulosamente para garantizar la eficacia del tratamiento que recibiría. Mientras tanto, los restos de la nave en la que había escapado seguían cerca. La nave de infiltración, que lo había interceptado y recuperado, continuó la misma trayectoria que la nave destruida. La nave extrajo todos los datos recuperables. Entre los valiosos hallazgos se encontraba un mapa estelar detallado del sector, una ventaja inesperada que redujo inmediatamente la dificultad de la misión en un 5%. ¿Pero dónde está esto exactamente? Recuerdo haberme desmayado antes de encontrarme aquí, preguntó Dreznor, con voz más firme ahora que había terminado su largo relato de su pasado y había logrado calmarse un poco. Oh, esto es una realidad virtual, respondió el pequeño protagonista, ajustando ligeramente el entorno. La acogedora habitación cambió sutilmente, las paredes ondularon como un líquido antes de adoptar un diseño ligeramente distinto. Ella estaba creando una conexión con él cuidadosamente, asegurándose de que se sintiera cómodo antes de dirigir la conversación hacia lo que realmente necesitaba de él. ¿Realidad virtual? Repitió Dreznor, abriendo mucho los ojos de sorpresa al observar los cambios instantáneos que se desarrollaban a su alrededor. Sí, esta es una tecnología que llevábamos tiempo desarrollando, pero solo la perfeccionamos por completo tras adquirir conocimiento de los Célbora y los Blatorin sobre la red mental y el nexo del orgullo, explicó Masimbi una vez que la conversación pasó al cuarto tema de la reunión: la realidad virtual. Sus palabras sorprendieron a todos. Gracias a sus conocimientos y a nuestros propios avances, hemos creado lo que podría considerarse una réplica casi perfecta del mundo real.
Quienes pueden controlar su psique pueden acceder a ella directamente si tienen una antena cerca, mientras que quienes no la tienen pueden usar dispositivos como estos. Mientras hablaba, el holograma en el centro de la sala cambió de posición, mostrando varios dispositivos de acceso a la RV. La selección incluía elegantes cascos, cápsulas inmersivas de RV y una enorme estructura esférica que eclipsaba a todos los demás dispositivos. El representante de Célvora estaba aturdido, con dificultades para procesar lo que acababa de oír. Ni siquiera había visto una demostración del producto, pero la simple afirmación le provocó una oleada de inquietud. Se le puso la piel de gallina al comprender algo inquietante. Las redes mentales eran su especialidad. Los Blatorins ocupaban el segundo lugar con su nexo del orgullo, que era, en el mejor de los casos, una imitación rudimentaria de lo que los Célvora habían perfeccionado durante miles de años. Incluso con una amplia colaboración con civilizaciones tecnológicamente avanzadas, aún no habían desarrollado un verdadero sustituto tecnológico para la red mental. Y sin embargo, el Imperio, que había tenido en sus manos su tecnología hacía apenas un año y medio, ¿ya había logrado lograrlo? De ninguna manera. Todo su instinto le decía que estaban fanfarroneando. Pero entonces, la parte más lógica de su mente contraatacó con un pensamiento aún más aterrador. ¿Por qué el Imperio haría una afirmación tan descabellada si la tecnología no estaba lista? El riesgo de la vergüenza pública por sí solo debería haber bastado para disuadirlos. Mientras él y los otros representantes que se vieron obligados a entregar su tecnología después de perder ante el emperador estaban consumidos por la conmoción y la incredulidad, sus mentes pasaron del escepticismo al miedo. Si esta afirmación resultaba cierta, amenazaría su dominio en sus respectivos campos. Las implicaciones eran aterradoras. Si el Imperio podía asimilar un conocimiento tan complejo y especializado en tan poco tiempo, sus propios secretos tecnológicos estaban a punto de convertirse en productos. Y lo peor de todo, habían cedido voluntariamente su experiencia al emperador. Mientras tanto, aquellos que no habían estado directamente implicados vieron una oportunidad completamente diferente. Comprendían el valor de una red mental. Habían experimentado sus beneficios de primera mano innumerables veces al cooperar con los Célvora. Si lo que decía el representante del Imperio era cierto, si habían logrado replicar algunas de sus capacidades rudimentarias, entonces esta tecnología era sumamente valiosa. No fue solo un gran avance. Fue una mina de oro. Y si el Imperio realmente estuviera en posesión de él, estaría más que dispuesto a pagar cualquier precio que fuera necesario para adquirirlo para su propio uso. ¿Les gustaría probarlo? Preguntó Masimbia con tono tranquilo y mesurado. No tenía sentido dar más explicaciones. Sabía que sus mentes ya estaban llenas de dudas. En lugar de discutir sobre la validez de la tecnología, dejaría que los resultados hablaran por sí solos. Silencio. Ninguno respondió de inmediato. Su vacilación era evidente, sus expresiones cautelosas. La confianza entre ellos y el Imperio estaba en su punto más bajo. Esta no era más que una relación transaccional, carente de verdadera buena voluntad. Y con lo que sabían de las capacidades de Célvora, tanto en ataque como en defensa, algunos por experiencia propia, ¿cómo podían estar seguros de que no era una trampa? ¿Qué pasaría si en el momento en que se pusieran los dispositivos, el Imperio los activara? Atrapándolos en una ilusión. Lavándoles el cerebro. Destrozando sus mentes. O, lo peor de todo, extraerles sus recuerdos, dejar al descubierto los secretos de sus gobiernos, sus vulnerabilidades personales, otorgándole al Imperio una ventaja innegable. El riesgo era demasiado grande. Al ver que el silencio se prolongaba, Masimbi decidió intervenir. Sabía exactamente qué los frenaba. Dirigiéndose al representante de Célvora, dijo. Como miembro de una civilización experta en habilidades mentales, ¿le gustaría usar sus propios poderes para determinar si hay algún peligro? Como usted será quien interactúe con la torre, podrá percibir lo que la RV intenta extraer de usted. A cambio, podrá determinar si este sistema de realidad virtual representa algún riesgo. Sus palabras parecieron surtir efecto. El representante de Célvora dudó brevemente antes de asentir lentamente en señal de reconocimiento. Los demás representantes intercambiaron miradas, asintiendo en silencio. Si alguien podía detectar amenazas potenciales, esos eran los Célvora. Su civilización era conocida por su fiabilidad. Si él garantizaba la seguridad del sistema, podían confiar en su criterio. Aún así, para estar completamente seguros, podrían hacerle hacer un juramento de maná para verificar sus hallazgos. Eso despejaría cualquier duda.
Tras la decisión, el representante de Célbora recibió instrucciones detalladas sobre cómo usar sus habilidades psiónicas para interactuar con la torre de realidad virtual ubicada en el centro de comercio. Esta ya estaba activa y era accesible en ciertas frecuencias. Solo tenía que extender la mano y conectarse. El representante de Célbora cerró los ojos y se concentró mientras buscaba la señal de la torre. Solo le tomó unos instantes. Como era de esperar, la frecuencia fue fácil de localizar. Sin dudarlo, envió un pulso, tal como se le indicó, iniciando la conexión. La torre respondió al instante enviando una sonda hacia él. Manteniéndose alerta, le permitió el acceso, monitoreando cuidadosamente su comportamiento. La sonda recorrió su maná, recopilando datos rudimentarios mediante un complejo proceso de extracción de datos. En cuestión de segundos, la torre había compilado un análisis completo y momentáneo de su forma física. Entonces, antes de que pudiera procesar por completo la transición, la torre intentó atraerlo. Sus sentidos se encendieron al reconocer que se trataba de una red mental. Al comprender su naturaleza de inmediato, decidió no resistirse. «Oh, Dios mío», y murmuró Cravat, su voz apenas por encima de un susurro. Flotaba en un vacío inmenso, infinito, silencioso. Había luz, pero ninguna fuente discernible, una iluminación misteriosa que le permitía ver sus propias manos al levantarlas instintivamente. Se movió ligeramente, poniendo a prueba su control, pero a donde quiera que miraba, solo había oscuridad que se extendía infinitamente. Luego, un cambio repentino. Una brillante luz azul se encendió, recorriendo su cuerpo en un rápido escaneo. Antes de que pudiera reaccionar, una imagen de sí mismo se materializó ante él, un reflejo perfecto. La estudió con atención, buscando discrepancias, y no las encontró. Cada detalle era impecable, hasta la más mínima imperfección en su piel. Sabía que la sonda inicial de la torre había recopilado datos sobre su cuerpo, pero no esperaba tal precisión. En su civilización, incluso las redes mentales más avanzadas tenían dificultades para representar con precisión las formas físicas, a menudo basándose en la autopercepción del usuario en lugar de datos objetivos. Pero esto era algo extraordinario. Antes de que pudiera procesar completamente su asombro, una voz resonó en el vacío. «¿Cómo te llamas?». Una pantalla holográfica se materializó frente a él, esperando su respuesta. «Cravat», respondió. La pantalla se actualizó instantáneamente, mostrando su nombre en su idioma nativo. Las preguntas no acabaron ahí. Siguieron más indagaciones, algunas sencillas, otras más inquisitivas. Por curiosidad, Cravat intentó mentir en algunas, pero fue descubierto de inmediato. El sistema le advirtió rápidamente que la información inicial debía ser precisa, ya que sentaría las bases de su experiencia en realidad virtual. Al darse cuenta de que solo se trataba de detalles básicos, como edad, especie y datos similares no sensibles, obedeció. Una vez resuelto esto, el sistema le ofreció la opción de modificar su avatar dentro de los límites establecidos. Decidió omitirla y mantener su formulario. En cambio, se concentró en completar el resto del registro, con creciente curiosidad. Si la complejidad de este proceso de incorporación era un indicio, entonces el entorno de realidad virtual real debía requerir una potencia de procesamiento superior a la que imaginaba. ¿Era el imperio realmente capaz de respaldar sus afirmaciones? Tras completar los pasos necesarios, se le presentó un requisito inesperado. Un juramento de maná. Los términos estipulaban que todos los contratos firmados en la RV bajo la supervisión del imperio serían legalmente vinculantes en el mundo real, siempre que ambas partes aceptaran las condiciones. Era una clara señal de las intenciones del imperio. No se trataba solo de entretenimiento. Estaban integrando la RV en los asuntos del mundo real. Antes de que pudiera decidir si aceptaba o no, apareció una notificación y el requisito desapareció. Se ha determinado que actualmente está evaluando la VR a petición del representante del gobierno imperial. Por lo tanto, para esta sesión, se ha eximido el requisito del juramento de maná. Un nuevo holograma más pequeño lo reemplazó. ¿Quieres iniciar sesión? Si no, sin dudarlo, Cravat eligió sí. Su entorno se onduló y distorsionó y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró parado en medio de una calle. La sorpresa se reflejaba en el rostro de Cravat mientras caminaba despacio y con paso decidido hacia un banco cercano. Con cada paso, su mente corría, analizando todo a su alrededor. En cuanto se sentó, cerró los ojos, concentrando todas sus facultades mentales en detectar cualquier defecto en el mundo en el que se encontraba. Aún así, nada.
Por mucho que examinara su entorno, todo parecía real. Si no hubiera estado monitoreando activamente la comunicación entre él y la torre, ni siquiera se habría dado cuenta de que estaba dentro de un sistema de realidad virtual. Desde el momento en que se conectó, la torre asumió todo el procesamiento, sin requerir ninguna otra intervención suya, igual que respirar. Exhaló lentamente, intentando tranquilizarse. La magnitud de este mundo no era lo que lo inquietaba. Había visto redes mentales así de vastas antes. Pero estas solo habían sido posibles dentro de sus propios sistemas estelares, donde cada participante aportaba su energía mental para expandir y refinar la experiencia compartida. Esto, sin embargo, era diferente. El Imperio había logrado replicar tal hazaña sin requerir una contribución masiva de mentes. Reacio a aceptar lo que veía con tanta facilidad, decidió ir más allá. Intentó secuestrar el sistema, romper los límites de su acceso, manipular el espacio virtual y anular las restricciones. Si esto era realmente una red mental, tenía que haber una forma de entrar. Pero sin importar qué técnica utilizó, siempre fracasó. Los sistemas de la torre impidieron todos los intentos, restringiendo su influencia dentro del rango de frecuencia designado. Era hermético. El Imperio ya había evaluado sus capacidades e implementado contramedidas. La comprensión amaneció. No solo estaban experimentando con redes mentales. Estaban a punto de dominarlos. 1 hora después. Entonces tomaremos un receso de 1 hora para que les informe sobre sus hallazgos, anunció Masimbi, interrumpiendo la reunión justo cuando Kravat cerraba la sesión. Sin dudarlo, él y los demás representantes humanos se levantaron y abandonaron la sala, dándoles privacidad para discutir sin temor a miradas indiscretas. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ellos, Kravat no perdió el tiempo. Sin decir palabra, atrajo a todos los representantes a su red mental, sin previo aviso, sin pedir permiso. Aún así, ni uno solo se resistió. Todos comprendieron la urgencia. Lo que había descubierto era tan significativo que consideró necesario compartirlo de inmediato y sin interferencias. La curiosidad y la inquietud llenaron el aire mientras esperaban sus hallazgos. Las 2 horas que pasé allí me explicaron todo lo que necesitaba saber. Y, en todo caso, están subestimando lo que esta tecnología puede hacer, dijo Kravat en cuanto todos se sentaron en la rudimentaria mesa redonda que había construido. Mientras observaba su red mental, sintió que una profunda vergüenza lo invadía. Comparado con lo que el Imperio había construido, sus propias habilidades parecían rudimentarias, como los dibujos de un niño junto a la obra de un maestro. De no ser por la necesidad de informar a los demás, habría evitado usar su red mental por completo durante los próximos días, necesitando tiempo para procesar, para asimilar lo que acababa de experimentar. Pero no se le concedió ese lujo. ¿Qué quieres decir con 2 horas? Preguntó el representante de Valtorin, frunciendo el ceño. ¿Tan mala era la red para permitirte percibir el tiempo? Porque desde nuestra perspectiva, solo pasaste 1 hora dentro. Kravat parpadeó. No, pasé 2 horas. Se interrumpió, con la mente estancada al comprender algo escalofriante. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Espera, ¿cómo que solo pasé 1 hora ahí dentro? Estuvo dentro exactamente 1 hora, reiteró el representante de Valtorin. Ni más ni menos. Su mirada se ensombreció con sospecha. ¿Está seguro de que esta red no manipuló su mente? La expresión de Kravat se congeló mientras su mente se apresuraba a procesar lo que acababa de escuchar. No, y eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Estás diciendo que solo pasé 1 hora allí? Repitió con voz tensa. Sí, confirmó el representante de Valtorin, con la mirada entrecerrada por la preocupación. Entró y, exactamente 1 hora después, cerró sesión. Ni más ni menos. Los dedos de Kravat se cerraron en un puño mientras luchaba por asimilar la información. 2 horas. Estaba completamente seguro. Había pasado 2 horas enteras dentro de esa realidad virtual, explorando, analizando y poniendo a prueba sus límites. Y sin embargo, solo había pasado 1 hora allí. Su mente inmediatamente saltó a la única posibilidad. Dilatación del tiempo. Su respiración se entrecortó. ¿Habían logrado dilatar el tiempo en un entorno virtual? Se le revolvió el estómago. Si el Imperio realmente había perfeccionado un sistema de compresión temporal tan avanzado, no solo una aceleración rudimentaria, como la que algunas redes mentales podían lograr mediante la consciencia distribuida, sino una extensión imperceptible y sin fisuras del tiempo mismo dentro de su realidad virtual,
Tan impecable que ni siquiera él, un experto en redes mentales, había notado la discrepancia hasta que se la señalaron, entonces todo había cambiado. ¿Está todo bien?, preguntó el representante de Valtorin. En lugar de responder, Kravat permaneció completamente inmóvil, con la mirada vacía, desprovista de su agudeza habitual. Su red mental tembló. Un estremecimiento breve pero violento que provocó una oleada de inquietud en todos los presentes. Un silencio se apoderó del grupo. Todos sabían lo que eso significaba. Una red mental solo se desestabilizaba así cuando su creador estaba desesperado, o había sufrido un shock tan profundo que su subconsciente dejó de sostenerla momentáneamente. Algo había sucedido. Algo sobre el tiempo. La mayoría de los representantes, percibiendo la gravedad de la situación, decidieron esperar, dándole a Kravat tiempo para recomponerse. Pero el representante de Shorback no tuvo tanta paciencia. ¿Vas a decírnoslo o solo estás perdiendo nuestro tiempo?, espetó, poco impresionado por el silencio de Kravat. Aún así, Kravat no dijo nada. En cambio, levantó una mano y el espacio a su alrededor se movió. Un paseo por la memoria. Sin decir palabra, los atrajo a todos a la experiencia, sumergiéndolos en su perspectiva directa. Si querían entender, si realmente querían comprender lo que acababa de vivir, entonces tendrían que vivirlo. Y, en el proceso, le compraría el tiempo que necesitaba para procesar lo que acababa de aprender. Una hora después, Masimbi y su séquito regresaron a la sala de reuniones como estaba previsto. Sin embargo, al entrar, se encontraron con todos los representantes sentados en silencio con los ojos cerrados. Sin mediar palabra, dieron media vuelta y se marcharon, dándose cuenta de que los representantes aún no habían terminado. Te dije que necesitarían más de una hora para procesar todo, comentó Masimbi, mirando a la Nesra mientras caminaban de regreso al comedor. No puedo discutir eso, admitió la Nesra. Si fuera yo, habría pedido un aplazamiento oficial de los puntos restantes de la agenda. Algo así merece una discusión a fondo, no solo un intento apresurado de repasarlo todo en el momento. Pasó el tiempo mientras continuaban su conversación. Una hora se convirtió en 2, luego en 3. Sin embargo, nadie les devolvió la llamada. Para la cuarta hora, Masimbi hizo la llamada él mismo. Se envió un aviso formal a todos los representantes. La reunión se pospuso hasta mañana, lo que les dio el tiempo que necesitaban para digerir completamente las implicaciones de lo que habían aprendido. Antes de partir, Masimbi se aseguró de que cada representante recibiera un casco, lo que les permitía experimentar la realidad virtual durante el descanso si así lo deseaban. Tras ello, él y su séquito partieron rumbo a sus alojamientos en el ala diplomática del centro de comercio. Sin preocuparse por el mundo exterior, la red mental de Kravat estaba en completo caos. Tras haberlo experimentado todo en primera persona, los representantes eran plenamente conscientes del asombroso logro del imperio. No solo habían creado lo que solo podía describirse como un mundo virtual perfecto, algo que antes se consideraba imposible, sino que habían ido aún más lejos. Habían implementado con éxito la dilatación del tiempo en su red mental pública, lo que permitía una relación temporal de 2:1 accesible para todos. Esto era algo que ninguna de las dos civilizaciones conocidas con capacidad de redes mentales había logrado jamás a este nivel avanzado. Eso significaba que el imperio lo había desarrollado por su cuenta. Un escalofrío colectivo los recorrió. Reforzó su creciente comprensión de que esta civilización aparentemente joven y subdesarrollada era mucho más inteligente e innovadora que cualquier otra que hubieran conocido. A pesar de haber obtenido acceso libre al espacio hacía solo unas décadas, en el momento en que se liberaron de sus limitaciones planetarias, fue como si se hubiera levantado una barrera invisible. De inmediato comenzaron a crear tecnología alucinante, como la bomba de agujero negro, una hazaña que ni siquiera la civilización del cónclave había logrado. Las implicaciones fueron asombrosas. Aún más preocupante fue la declaración del imperio de que el conocimiento adquirido de otros les había permitido perfeccionar esta tecnología. Eso significaba que ya la poseían de alguna forma, solo que en un estado imperfecto. Esto, a su vez, condujo a otra hipótesis inquietante, que se había debatido durante mucho tiempo entre ellos. ¿Podría ser que los soldados robóticos con los que lucharon en la guerra no fueran robots en realidad? Las máquinas habían actuado con demasiada inteligencia, a diferencia de cualquier unidad controlada por IA que hubieran encontrado antes. Pero si el imperio contaba con esta tecnología, la respuesta era clara. Esos robots estaban siendo controlados por soldados en tiempo real.
Dilatación del tiempo y joder, necesitamos esto, murmuró el representante de la coalición IRAL, expresando lo que todos ya estaban pensando. Las posibles aplicaciones fueron revolucionarias a nivel mundial. En sus 2 horas dentro de la RV, Carvat realizó numerosas pruebas para detectar cualquier discrepancia con la realidad. No encontró ninguna. Claro que, como político y no como científico, sus observaciones distaban mucho de ser concluyentes. Sin embargo, eran más que suficientes para justificar una investigación seria. Si lograban obtener esta tecnología, los beneficios serían inconmensurables. Aplazaron la reunión hasta mañana y dejaron dispositivos para que todos ustedes los prueben, les informó Carvat, entregando el mensaje que había recibido. Con eso, desmanteló la red mental, eliminando a todos. Necesitaba un momento de paz, tiempo para procesar todo lo aprendido y preparar su informe de vuelta a casa. En cuanto los demás volvieron a la realidad, inmediatamente tomaron las cajas que tenían delante. Nadie habló. Nada de charlas triviales. Nada de discusiones. Simplemente se fueron, ansiosos por probar el dispositivo e informar esta revelación monumental a sus respectivos gobiernos. Parece que esto es a lo que se refería, murmuró el príncipe trinario mientras se quitaba el dispositivo de realidad virtual. Las delgadas estructuras metálicas, diseñadas para ajustarse automática y cómodamente a cualquier tamaño o forma de cabeza, le resultaron extrañamente decepcionantes en sus manos, considerando la magnitud de lo que eran capaces de hacer. La observó, ya aterrado por la idea de volver a una vida sin esta tecnología. Ahora que sabía que existía, ¿cómo podría? Y lo que era más importante, sabía que el gobierno opinaría lo mismo una vez que conocieran el alcance completo de sus capacidades. ¿Hay alguna novedad sobre nuestra solicitud de reunión con el emperador o siguen retrasándose? Preguntó el príncipe, sin molestarse en levantar la vista. Aún no lo hemos comprobado, señor, respondió su asistente. Estábamos esperando sus instrucciones. Con esta nueva información, quizá le convenga reconsiderar su enfoque y ajustar lo que estamos dispuestos a ofrecer tras consultar con el rey y escuchar su opinión. El príncipe sonrió levemente ante la sutil insinuación del asistente, era la razón por la que había venido en persona en lugar de permanecer en sus aposentos. Bien. Solicito comunicación con la reina y dile que es urgente, ordenó, preparándose ya para volver a encender el dispositivo. ¿La reina? El asistente dudó, parpadeando sorprendido. Debió haber oído mal. Seguramente, el príncipe se refería al rey, no a la reina. El príncipe hizo una pausa y se giró lentamente para mirarlo. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos irradiaban un claro desagrado. ¿Necesito repetirme? Una oleada de presión lo recorrió. No era agresiva todavía, pero fue más que suficiente para que el asistente sintiera las primeras gotas de sudor formándose en su cuero cabelludo. Me disculpo, señor. Me pondré en contacto con la reina de inmediato. El asistente hizo una profunda reverencia, con la voz tensa por la urgencia. Sin perder ni un segundo, se dio la vuelta y salió de la habitación, rápido, pero con cuidado para no parecer irrespetuoso. Una vez que solo él y su guardia permanecieron en la habitación, el príncipe se giró para encarar a su escolta. La curiosidad del guardia por el dispositivo era evidente, aunque no intentó probarlo. El príncipe ignoró su vacilación y se volvió a poner los auriculares. No había tiempo que perder pensando en lo adictiva que ya había demostrado ser la tecnología. El guardia lo observó mientras se hundía en un profundo estado de trance. Normalmente, esperando una reunión con la reina, el príncipe se estaría preparando para su conversación, revisando posibles puntos de discusión y perfeccionando su estrategia. ¿Y ahora? Nada. Sin vacilación, sin planificación, simplemente se había lanzado de nuevo, sin importarle en absoluto la preparación necesaria. El guardia negó con la cabeza. ¿Qué demonios hay dentro de ese dispositivo? El príncipe no era el único afectado. En el centro comercial, todos los representantes que habían probado la RV experimentaban el mismo cambio radical en sus prioridades. Cada uno se centraba en diferentes aspectos de la tecnología. Algunos se maravillaban de su realismo, otros de sus posibles aplicaciones, pero todos llegaban a la misma conclusión. Tenían que conseguirlo. Cueste lo que cueste. El impacto de esta revelación destrozó toda estrategia conjunta e individual que habían elaborado cuidadosamente antes de su llegada. Todo debía reevaluarse, y con urgencia.
Y lo que es más importante, al reevaluar la demanda del Imperio Terrano de embajadas en sus territorios, lo que antes parecía una solicitud onerosa ahora se percibía como una oportunidad, una que podría servir de puente para adquirir esta tecnología revolucionaria. Sin embargo, aunque los 10 principales representantes compartían esta mentalidad, otras conversaciones comenzaban a gestarse en sus gobiernos. Las implicaciones de esta tecnología iban mucho más allá de las simples negociaciones comerciales, y algunas facciones ya estaban considerando medidas más drásticas para asegurarla. ¿Qué te parece? ¿Aceptas nuestra oferta? Preguntó el pequeño protagonista tras proporcionarle a Dreznor toda la información esencial que necesitaba antes de tomar su decisión final. Acepto, dijo Dreznor sin dudarlo. No me importa lo que quieras que haga, siempre y cuando me ayudes a vengarme de quienes me causaron este dolor. No hubo momento de reflexión, ni consideración de las consecuencias. En ese momento, lo único que le impedía caer en la desesperación era la promesa de venganza. Si los creadores de este sistema exigían derramamiento de sangre a cambio de su ayuda, que así fuera. Haría lo que fuera necesario. Tras pasar la mayor parte de su vida encadenado, su familia había sido su única fuente de alegría, el rayo de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Pero justo cuando la libertad finalmente estuvo a su alcance, se la arrebataron, dejando solo vacío y rabia. Entonces, por favor, firme este contrato para formalizar nuestra cooperación, dijo el pequeño protagonista. Sin embargo, tenga en cuenta que el sistema es estrictamente confidencial. Debe hacer todo lo posible para que así sea. Un contrato dorado se materializó ante Dreznor. Su texto brillante describía los términos exactos del acuerdo. Lo tomó de inmediato, ansioso por cerrar el trato, pero el pequeño protagonista lo detuvo. Debes leer y aceptar cada cláusula antes de firmar, advirtió. El contrato quedará grabado en tu alma, vinculando a ambas partes a sus términos. Al oír hablar del alma y conceptos similares, Dreznor simplemente rió entre dientes, descartándolo como una tecnología avanzada que escapaba a su comprensión. Sin dudarlo, comenzó a leer el contrato. Le llevó varias horas leer cada cláusula, pero en cuanto terminó, firmó sin pensarlo 2 veces. Aunque lo consumían la rabia y la desesperación, dispuesto a aceptar cualquier mano que le ofreciera una vía de venganza, estaba sinceramente sorprendido por la imparcialidad del contrato. Si bien el imperio le exigiría mucho, cada obligación se alineaba con la posición en la que pretendían colocarlo. En esencia, ganaría mucho más de lo que daría. En el momento en que firmó el acuerdo, el sistema se apagó por completo, preparándose para integrarse por completo en su cuerpo. El proceso duraría una semana, y durante ese tiempo, permanecería inconsciente. Esto marcó la primera acción de Nyx en territorio del cónclave. La reunión, que inicialmente se había pospuesto solo un día, terminó posponiéndose 4 días más a petición de los representantes. Necesitaban más tiempo para informar a sus gobiernos, permitirles asimilar plenamente las implicaciones de la tecnología y formular un nuevo enfoque antes de presentar sus decisiones. Aunque 5 días pudieran parecer excesivos al principio, el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando volvieron a reunirse en la misma sala, el ambiente había cambiado. Atrás quedaron las estrategias y agendas de la reunión original, sustituidas ahora por planes completamente nuevos, moldeados por el potencial trascendental de lo que habían presenciado. Nuestro gobierno está investigando la posibilidad de adquirir la tecnología, dijo Karbat en cuanto se abrió el debate. Están dispuestos a escuchar sus condiciones a cambio. A lo largo de casi 5 días de riguroso análisis, las 15 civilizaciones principales formaron un pacto secreto para colaborar en la investigación de la tecnología recién descubierta. Cada civilización aportó su experiencia única, con el objetivo de descubrir cada detalle, evaluar posibles riesgos ocultos, explorar la posibilidad de ingeniería inversa e identificar vulnerabilidades que pudieran permitir el acceso no autorizado o el hackeo. Sus hallazgos revelaron tanto desafíos alarmantes como profundas perspectivas. Determinaron que la tecnología no era capaz de manipular directamente a los usuarios y, si bien permitía la observación pasiva, dicha vigilancia se limitaba estrictamente a los eventos dentro del mundo virtual. En términos de ingeniería inversa, el dispositivo en sí mismo era esencialmente una puerta de entrada a la simulación, lo que significa que, incluso si lo replicaban, no tendrían acceso a los sistemas centrales de la simulación. Incluso esa replicación no fue sencilla. Se construyeron algunos componentes utilizando lo que solo podría describirse como tecnología de caja negra. Sistemas que podían ver pero no comprender del todo, y mucho menos recrear.
El resto era potencialmente replicable, pero llevaría tiempo, dado lo alejado que estaba de sus árboles tecnológicos actuales. Además, sin los protocolos de autenticación adecuados, incluso una réplica perfecta sería inútil sin acceso a los servidores virtuales del imperio. Todo esto condujo a una sola conclusión. Necesitaban comprar la tecnología. Y debían hacerlo antes de que el imperio se diera cuenta de su verdadero valor, antes de que se expandieran a sus territorios y comenzaran a apreciar su verdadero valor. Lo mismo ocurre con nosotros, dijo rápidamente el representante de Valturín tras la declaración del representante de Félpora. Uno a uno, los demás delegados reiteraron su intención de adquirir la tecnología. Ya no había secretismo. Era una declaración pública de interés. Las negociaciones a puerta cerrada podrían venir después. Por ahora, lo importante era manifestar su entusiasmo antes de que se les escapara la oportunidad. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Masimbi, calculada, breve, y desapareció en un instante. Desafortunadamente, comenzó con tono sereno y firme, el imperio no planea vender la tecnología. Es algo que consideramos esencial para nuestra identidad y desarrollo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. La reacción fue inmediata. Una oleada de decepción, frustración y sospecha recorrió a los representantes reunidos. Sus expresiones variaban enormemente, algunas agudas y rígidas, otras sutiles o inescrutables, cada una reflejando la forma particular de su especie de mostrar descontento. Pero continuó Masimbi, observando cómo la tensión atraía todas las miradas hacia él, estamos abiertos a expandir la simulación a sus territorios, bajo términos mutuos, para que ambas partes puedan beneficiarse. Esa única palabra, beneficio, pareció romper el hilo de la compostura. ¿Beneficiarse cómo?, preguntó bruscamente un representante. ¿No es esta una forma de explotarnos? Nos muestran esta maravilla tecnológica y ahora nos dicen que no podemos poseerla, que solo podemos usarla bajo su control. ¿Esperan que aceptemos un sistema de vigilancia en nuestras naciones sin supervisión? ¿Que construyamos su red bajo el pretexto de la cooperación? ¿Crees que esta tecnología es tan valiosa que renunciaríamos a nuestra soberanía solo para tocarla? La sala se sumió en acaloradas acusaciones y airadas réplicas. La cuidadosa diplomacia que antaño había marcado las reuniones se hizo añicos. Los representantes, que apenas días antes habían firmado pactos de cooperación en privado, volvieron a unirse, esta vez en una resistencia vocal. Estoy bastante seguro de que dije que ambas partes se beneficiarían si nos permiten ampliarlo, dijo Masimbi, con voz tranquila pero firme, incluso cuando un escalofrío le recorrió la columna bajo el peso de la presión que emanaba de los furiosos representantes. No esperó a que recuperaran el control de la cancha. Siguió adelante de inmediato. Para mantener la red de RV, necesitamos torres, básicamente repetidores de comunicación. Cada sistema estelar necesitaría un mínimo de 4 para redundancia. Luego está el tema del casco de RV. Sin duda, todos aquí ya han desmantelado uno. Salvo algunos componentes clave, que reconozco que superan su capacidad de producción actual, el resto de las piezas están a su alcance, posiblemente incluso mejorables con sus propias tecnologías. Le proporcionaremos los componentes que no puede producir y usted se encargará del resto, ya sea fabricándolos usted mismo o abriendo la puerta para que sus corporaciones intervengan. De cualquier manera, eso es una fuente de ingresos sustancial para usted. Pero lo más importante, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, se beneficiará directamente a través del reparto de ingresos, ganando en. Eso les llamó la atención. Cada persona que acceda a la RV debe pagar una cuota de suscripción anual. Los fondos obtenidos se destinan al mantenimiento de la infraestructura, a recompensar a los contribuyentes y a cubrir los costos operativos. Un porcentaje de los ingresos totales por suscripción generados en sus territorios se asignará a sus gobiernos, con pagos en ENT. Además, añadió Masimbi, recibirán una parte de los impuestos de todo el comercio realizado dentro de los sectores de VR de su territorio. Entonces hizo una pausa, dejando la oferta flotando en el aire. Ya podía ver el cambio en sus miradas, el brusco cambio de la indignación al cálculo. La sola promesa del fin bastaba para despertar su codicia. Después de todo, podían usar el fin para comprar piedras de maná, algo que cada uno necesitaba en la mayor cantidad posible, y eso era algo que ninguno podía permitirse dejar pasar. ¿Deberíamos aceptar sus solicitudes? ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó el representante de Elara, rompiendo el pesado silencio que se había instalado en la sala.
El ambiente estaba cargado de reflexión mientras cada delegado sopesaba las enormes implicaciones de la oferta que tenían ante sí. Todos sabían que esta no era la reunión para tomar una decisión. Había demasiado en juego. En cambio, estaban allí para recopilar la lista completa de demandas, condiciones y posibles beneficios, suficientes para regresar a sus respectivos gobiernos y presentar una propuesta integral para la sentencia definitiva. Masimbi asintió levemente y respondió con firmeza. Solo hay unas pocas condiciones, pero cada una existe por una buena razón. No son solo para proteger nuestros intereses, sino para garantizar que el sistema no pueda ser corrompido ni utilizado como arma en detrimento de toda la red. Levantó un dedo. En primer lugar, exigimos que la red de RV esté protegida contra interferencias hostiles. Esta protección debe estar formalmente consagrada en la ley del cónclave. Cualquier persona o grupo que dañe a sabiendas una torre de RV será etiquetado como pirata y se le aplicará el castigo correspondiente. Algunas cabezas se inclinaron ante ese comentario duro, pero comprensible. A cambio, continuó Masimbi, toda civilización que vote sobre esta resolución, independientemente de si se aprueba, recibirá una compensación. Si se aprueba, quienes votaron a favor recibirán un 20% de descuento en todas las piedras de maná compradas con End. Si no se aprueba, esas mismas naciones verán triplicadas sus cuotas de piedras de maná durante los próximos 5 años. Dejó que eso quedara flotando en el aire por un momento antes de continuar. En segundo lugar, necesitamos cobertura de red de RV en todos los territorios del cónclave en un plazo de 5 años, lo que permitirá el acceso universal. A cambio, el imperio se compromete a suministrar el 200% de las piedras de maná necesarias para satisfacer la demanda de los agujeros de gusano para esta tarea, y la mitad servirá como compensación por sus esfuerzos. Cuando oyeron su tercera condición, todos respiraron profundamente, atónitos ante el imperio que hacía alarde de su riqueza. Antes de que alguien pudiera interrumpir, levantó otro dedo. En tercer lugar, cualquier acuerdo firmado y notariado en VR será legalmente vinculante tanto en el territorio terrano como en el del cónclave. Y por cada medida de cumplimiento implementada por un gobierno local, se emitirá una compensación. Luego abordó el tema de los precios. Si bien pueden fijar el precio de sus dispositivos de RV, les pedimos que cada civilización ofrezca un modelo básico con el precio de producción. Nosotros mismos subvencionaremos esas unidades para garantizar su adopción generalizada. Si bien pueden fijar el precio de sus dispositivos de RV, les pedimos que cada civilización ofrezca un modelo básico con el precio de producción. Nosotros mismos subvencionaremos esas unidades para garantizar su adopción generalizada. Luego extendió ligeramente las manos y concluyó. Estas son nuestras condiciones fundamentales. Estamos abiertos a contraofertas o adiciones, pero los acuerdos finales, ya sean negociados individual o colectivamente, no se alejarán mucho de estos fundamentos. Una vez que lleguemos a un acuerdo, comenzaremos inmediatamente la implementación. Cuando terminó, la habitación volvió a quedar en silencio. A nadie se le escapaba que el imperio usaba la zanahoria y el palo con precisión quirúrgica y con total transparencia. Pero la zanahoria era demasiado tentadora como para descartarla de plano. En un cónclave donde las piedras de maná significaban influencia, poder y progreso, lo que Masimbi ofrecía podía redefinir el futuro de sus civilizaciones. Tras una breve discusión, el tema se dejó de lado temporalmente, centrándose en el intercambio de piedras de maná. Estas debían ser transportadas rápidamente a sus respectivas naciones, ya que podían enviarse con antelación, mientras los representantes se quedaban para finalizar y acordar las deliberaciones relacionadas con la RV. Sí, eso es lo que quieren de nosotros, madre. Te dije que no me llamaras así durante las comunicaciones oficiales. ¿Quieres que tus hermanos lo usen en tu contra? Pero mamá, ¿quién más está viendo estas llamadas aparte de nosotros? Estoy casi seguro de que también hablan igual con sus madres, así que ¿qué más da? La diferencia es que sus madres cuentan con el apoyo de facciones poderosas del gobierno. Pueden salirse con la suya en cosas que yo no, y tú lo sabes. Lo sé, pero, hizo una pausa y luego suspiró con resignación. Bien. Su Majestad, ¿cree que podría convencer a Su Majestad para que apoye la expansión del sistema de RV a nuestros territorios? Puedo intentarlo. Pero ya conoces a tu padre. No se deja convencer solo porque yo diga que hay que hacer algo. Sí, pero con esta tecnología en nuestras manos, nuestra facción podría crecer significativamente, sin las miradas indiscretas de mis hermanos. Es una oportunidad única.
¿Y cómo exactamente esperas que lo convenza de dejar que otra civilización despliegue lo que esencialmente es un dispositivo de espionaje potencial en nuestro imperio, sin que cuestione dónde están mis lealtades? Nos centramos en los beneficios. Que vea lo que gana, no lo que arriesga. ¿Cómo? En primer lugar, esta red le permitiría entregar órdenes directamente a los ciudadanos de todo el imperio, sin depender ya de representantes planetarios que podrían manipular sus palabras para su propio beneficio. También podría servir como herramienta para monitorear a esos mismos representantes. Los ciudadanos podrían reportarle directamente, lo que le permitiría saber quién es leal y quién no. Se inclinó hacia adelante, con la voz cobrando fuerza. Podemos proponer una condición en las negociaciones. Un planeta dedicado dentro de la red de RV, protegido por nuestros propios protocolos de cifrado, inaccesible para el imperio. Ese espacio privado podría servir como un senado virtual, donde podría celebrar reuniones gubernamentales de todo el sistema, o incluso conferencias individuales con funcionarios de mundos distantes, cara a cara. Podrías pensar en más usos, claro, pero incluso estos podrían ser suficientes para convencerlo. Y lo más importante, seríamos nosotros quienes le propusimos la idea, no mis hermanos ni hermanas. Eso por sí solo aumentaría nuestra posición. Le daríamos un control más estricto con el mínimo riesgo, y, de paso, nos aseguraríamos más influencia y piedras de maná. Bien. Lo intentaré. Pero modera tus expectativas. Gracias, no, Su Alteza corrigió, comprendiendo que no estaba bien. La llamada finalizó con un suave timbre. Jajajajajajaja, y el príncipe Trinairano exhaló profundamente y se reclinó en su silla. El cansancio de la conversación se reflejaba en su rostro. ¿Qué opinas? ¿Podrá mi madre convencerlo? Preguntó, con la mirada fija en las estrellas lejanas tras la ventana, sin molestarse en girarse hacia su interlocutor. Hará todo lo posible por intentarlo, respondió su guardia con voz mesurada. No dio más detalles, no hacía falta. Ambos comprendían la verdad tácita. Su madre estaba impulsada por la ambición, una ambición feroz e implacable. Huérfana de nacimiento, se abrió camino desde la nada, y captó la atención del rey durante una visita a su mundo natal. Desde entonces, el poder se había convertido en una adicción de la que no tenía intención de renunciar. Ella no tenía sangre real, así que el único camino al trono era a través de su hijo. Para la corte, era una reina. Para su hijo, era una madre solo por título. Él lo sabía. Sabía que sus esfuerzos por impulsarlo no eran por él, sino por ella. Si él ascendía, ella podría gobernar desde las sombras. Y sin embargo, a pesar de saberlo, seguía buscando su aprobación, creyendo, o quizás esperando, que si le daba lo que ella quería, ella finalmente podría darle lo que siempre había anhelado: afecto. Pero en un palacio donde todos sus medio hermanos lo veían como una amenaza política, donde cada paso adelante significaba meterse en la mira de alguien más, el afecto era algo que solo podía recibir de unos pocos: su madre y su padre. Pero como su padre era un maniático del control, la única que le quedaba era su madre, lo que a su vez le otorgaba una gran influencia sobre él. Las flotas de las civilizaciones del cónclave astral, que transportaban las piedras de maná intercambiadas, partieron un día después de completarse el intercambio. Esta vez, el proceso fue mucho más fluido que antes, ya que el intercambio tuvo lugar dentro del propio centro de comercio. Sus representantes, junto con sus séquitos más cercanos, permanecieron en la zona, sin saber cuándo concluirían sus negociaciones con el imperio, pero conscientes de que la importancia de las conversaciones justificaba su presencia continua. Mientras las conversaciones sobre la red de RV se encontraban estancadas, a la espera de la aprobación de sus respectivos gobiernos, el imperio solicitó reuniones individuales con cada representante para tratar asuntos separados. Ahora que se concedió el acceso a la realidad virtual, quienes aceptaron la invitación se vieron convocados a salas de reuniones virtuales privadas, lejos de la atenta mirada de otros representantes. Esto permitió a cada nación negociar sin el riesgo de represalias por parte de las 10 principales civilizaciones, que de otro modo podrían ver con recelo las reuniones individuales. Disculpen que hayamos celebrado esta reunión en realidad virtual en lugar de hacerlo en persona. Queríamos evitar un escrutinio innecesario, dijo Youssef, titular del Ministerio del Exterior, extendiendo la mano hacia el representante de una de las 50 civilizaciones más pobres. Esta configuración también nos conviene, respondió el representante, levantando su dedo alargado hacia Youssef mientras se estrechaban la mano, adaptándose a la evidente diferencia en el tamaño de la mano.
A pesar de pertenecer a una de las civilizaciones de menor rango entre los presentes, su civilización aún ejercía una influencia considerable en el cónclave. Eran uno de los 50 que dominaban la tecnología de agujeros de gusano, y su ejército era lo suficientemente numeroso como para intimidar a sus inferiores. Ahora, con un suministro fiable de piedras de maná provenientes del imperio, se habían vuelto aún más formidables. Anteriormente, el coste de operar un agujero de gusano era suficiente para paralizar la economía de una nación, limitando su uso a la teoría más que a la práctica. Pero con el acceso a las piedras de maná asegurado, varias civilizaciones ya habían comenzado a activar agujeros de gusano, tomando por sorpresa a sus rivales. De hecho, algunas las habían utilizado para lanzar operaciones limitadas contra vecinos que, desde hacía tiempo, habían asumido que la tecnología de agujeros de gusano no se utilizaría por prudencia financiera. Estas primeras maniobras sirvieron de advertencia. El equilibrio de poder había cambiado. Después de una breve charla, que no duró mucho debido a la limitada familiaridad cultural, llegaron al meollo del encuentro. Solicitamos esta reunión para presentar una propuesta que nos beneficie a ambos, dijo Youssef con expresión tranquila y sincera. Pero antes de proceder, y para asegurarnos de que ninguno de los dos use esta reunión para perjudicar al otro, primero firmemos un acuerdo de confidencialidad. Un contrato se materializó ante el representante. Tras finalizar el período de prueba inicial del acceso a VR, todos los representantes debían completar el proceso formal de inicio de sesión, que incluía prestar juramento de que cualquier contrato firmado en VR estaría sujeto a dicho juramento. Todos los representantes, incluido el que precedió a Youssef, cumplieron. El representante revisó cuidadosamente las cláusulas y firmó sin vacilación ni emoción. Los términos eran justos, lo que garantizaba la confidencialidad de la reunión y protegía el contenido incluso si se filtraba alguna información. Nuestra propuesta es sencilla, continuó Youssef. Queremos ampliar el alcance de distribución de nuestro acuerdo actual y convertirlo en un modelo de negocio a largo plazo que continúe incluso después del lanzamiento completo de la RV o que funcione de forma independiente, incluso si el acuerdo de RV no se concreta. El rostro del representante permaneció neutral. ¿Qué parte en concreto? Los agujeros de gusano, dijo Youssef. Queremos proponer una iniciativa conjunta para crear rutas de agujeros de gusano semipermanentes. Estas acortarían los tiempos de viaje entre sistemas estelares clave, conectando regiones que, de otro modo, permanecerían aisladas debido a la larga duración de los tránsitos. Esto permitiría a su civilización integrar, simular y diversificar aún más su economía. Mientras hablaba, apareció entre ellos un mapa de cúmulos estelares. Se formaron marcadores circulares cerca de cada sistema estelar, seguidos de líneas que los conectaban. Naves en miniaturas movían por estos carriles virtuales, entrando en un círculo y saliendo de otro, demostrando visualmente el concepto propuesto. El representante arqueó levemente una ceja al ver la oferta, pero no dijo nada. Youssef también guardó silencio, dándole tiempo y espacio para considerar la oferta. En la mente del representante, una tormenta de pensamientos rugía. Comprendía plenamente las implicaciones de lo que Youssef acababa de proponer. Si tal sistema se materializaba, revolucionaría el desarrollo de su civilización. Cada sistema estelar ya no tendría que ser autosuficiente ni desperdiciar recursos duplicando industrias solo para evitar las largas y costosas demoras del transporte. La especialización podría florecer con cada sistema centrado en lo que mejor hacía, conectado por canales de agujeros de gusano estables y eficientes. Tras un largo minuto de silencio, finalmente habló. Aunque su propuesta es algo que me gustaría aceptar sin dudarlo, dijo, sacudiendo la cabeza con cierto pesar, desafortunadamente, no es algo con lo que podamos estar de acuerdo, ni siquiera si quisiéramos. Hizo una pausa antes de profundizar. Como condición para que los trianrianos nos concedieran acceso a la tecnología de agujeros de gusano, estábamos sujetos a estrictas limitaciones. Tenemos prohibido compartir o transferir la tecnología, bajo amenaza de represalias tanto del juramento de maná que hicimos como del propio cónclave. A pesar de su respuesta negativa, la mirada del representante permaneció fija en la pantalla holográfica que los separaba. Era evidente que no quería rechazar la oferta. Simplemente no tenía otra opción. Lo que se proponía podría fortalecer enormemente su civilización, y tener que rechazarlo le pesaba mucho. Justo cuando empezaba a prepararse para partir, con su postura ya cargando el peso de la decepción, Youssef habló con una sonrisa tranquila. Si esa es tu única preocupación, entonces puede que no haya ningún problema.
El representante nos movió, pero su expresión se tensó. No creo que haya ninguna laguna en ese acuerdo que se pueda explotar, dijo con cautela. Y aunque las hubiera, no sería yo quien las pusiera a prueba. Otros lo han intentado antes, y las represalias que recibieron no son algo que nadie quiera sufrir. Había un destello de algo más profundo en sus ojos, miedo, o quizás recuerdo. Ya fuera que hubiera presenciado las consecuencias en persona o las hubiera revisado en los registros oficiales, era evidente que el mensaje se le había grabado. Había límites que no se debían cruzar.